buenas, estás escuchando Detrás de la Verdad, mi nombre es Fran Muñoz y te doy la bienvenida al episodio de noviembre del 2023. Como siempre quiero dar las gracias a nuestros productores por su apoyo y por dar viabilidad a este proyecto. Recuerda que puedes colaborar invitándonos a un café en la página coffee.com/detrás de la verdad 79486 o a través de la cuenta de PayPal detrás de la verdad podcast@outlook.es. En la descripción de este episodio te dejo ambas vías. Te tengo que pedir algo que es muy importante para un podcast pequeño como el nuestro, y es que nos des un me gusta, nos dejes un comentario y lo compartas con tus amigos, porque es la única manera que tenemos para que las diferentes plataformas nos den más visibilidad. Muchas gracias. En el episodio de hoy te hablamos nuevamente de un terrible suceso acaecido en 1991. Laura Domingo Alonso era una niña de 5 años que residía felizmente en el barrio de Capiscol, en Burgos, junto a sus padres Aurelio y Montserrat y su hermano de 9 años. El 8 de abril de 1991, el día antes de su 6º cumpleaños, Laura jugaba en el barrio junto a otros amigos, en la calle San Samón al lado de su portal, después del colegio. Sobre las 6 de la tarde, y según relato de aquellos niños que jugaban con ella, Laura se marchó en dirección hacia la carretera de Logroño tranquilamente, de la mano de un hombre joven, de 30 años, de mediana estatura y pelo corto, que vestía una cazadora marrón. Nunca más se volvió a ver con vida a Laura Domingo. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Los padres se enteraron de la desaparición de Laura sobre las 8:30 de la tarde, presentando denuncia en comisaría. Al día siguiente, la desaparición de su hija se hizo pública y todos los medios de comunicación, locales y nacionales, se hicieron eco de la noticia. Toda la población de Burgos se implicó activamente en su búsqueda y en las tareas de rastreo por el barrio de Capiscol y Gamonal. Los bomberos vadearon el cauce del río Alarzón y la playa de Fuente el Prior con perros adiestrados y buzos para las zonas más profundas del río. Pero la niña no estaba allí. La foto de Laura se distribuyó por toda España. Un rostro de una niña angelical que todo burgalés que vivió aquellos hechos después de más de 32 años recuerda perfectamente y no ha olvidado. Media melena, cabello oscuro con una diadema y una sonrisa de niña feliz. La colaboración ciudadana fue masiva, como se pudo ver el mismo viernes siguiente a su desaparición, con una manifestación en Burgos con más de 25.000 personas. La angustia dominó aquellos días, más aún cuando estos fueron transcurriendo sin pista alguna sobre el paradero de Laura. En la calle se veía con miedo la desaparición de aquel ángel debido a los diferentes raptos que se venían produciendo y que acababan en muerte. Recordemos el caso de febrero de 1991 en Huelva de Ana María Jerez Cano, del que ya te hemos hablado en este podcast, o el crimen de Sonia González Herrera en Plasencia. 20 días después de la desaparición, se cumplieron los peores presagios. Una pareja que caminaba por el paraje de La Majada, a 400 metros de la localidad de San Medel y a 8 kilómetros de Burgos, encontró el cadáver de la niña sobre las 5:30 de aquel domingo 28 de abril, dando aviso inmediatamente a la Guardia Civil. El cuerpo de la niña fue hallado boca abajo, en posición de cúbito prono, sumergido a medias en el cauce del arroyo que discurre con poca agua, en una zona con abundante vegetación. El cadáver se encontró vestido con el uniforme del colegio que Laura llevaba el día de su desaparición,
chaqueta y leotardos verdes y una falda de cuadros. En sus manos se encontraron un mechón de pelo y cerca del cuerpo unas bolsas de publicidad manchadas de sangre con cintas de vídeo en su interior y una toalla. El modo en el que se encontró el cuerpo, por su colocación, no fue arrojada, sino depositada con cuidado en el terreno. Por el estado de su ropa, recién lavada, planchada, por el aspecto que presentaba sin huella alguna de sufrimiento, sin marcas de violencia, chocó a los investigadores. Quien la abandonó en aquel paraje en ese último gesto, tal vez estaba intentando expiar su culpabilidad en los hechos. El análisis forense reveló que Laura había muerto por asfixia y que no había sido objeto de violencia sexual. Solo presentaba unos pequeños hematomas, unos pequeños arañazos alrededor de su boca. Nadie había pedido ningún dinero por su rescate, por lo que los investigadores estaban totalmente desorientados al no tener móvil ni sexual ni económico. Sus padres fueron informados del hallazgo del cadáver de su hija sobre las 7 de la tarde de aquel domingo. Entraron en shock, necesitaron de sedación y atención médica, debido al estado en el que se encontraban y ante la imposibilidad de acudir a identificar el cuerpo de su hija, se desplazó un tío materno de la niña que fue quien finalmente identificó el cuerpo de su sobrina. 2 días después de la aparición del cadáver de Laura, se celebró el funeral en la parroquia del Salvador. Se habilitó como templo el patio de la iglesia y debido a ello se pudo dar cabida a más de 10.000 burgaleses que asistieron al acto. Escuchamos a la presidenta de la asociación del barrio. El barrio estuvo muy involucrado. De hecho, hicimos una manifestación que nunca ha habido otra en Burgos. 30.000 o 40.000 personas estuvimos. Porque nosotros no hemos olvidado a Laura. Bueno, yo no me gusta decir Laura, me gusta decir la niña de Capiscol. Yo creo que la policía que vino de Madrid no hizo lo suficiente. Yo creo sinceramente que no se ha hecho lo suficiente. Yo y mis compañeros creemos que no se ha hecho lo suficiente por esclarecer el caso. Los investigadores se hacen cargo de un caso sin pistas, sin móvil, donde se pensó como primera hipótesis que fue obra de un perturbado. Por desgracia, te volvemos a contar tristemente de otra investigación policial con una absoluta falta de pericia profesional, llena de deficiencias y de errores judiciales de bulto. Sorprende mucho la tardanza en tomar declaración a aquellos niños que fueron testigos de cómo Laura se marchaba de la mano de su raptor. En un primer momento y en toda investigación, se investiga el círculo más cercano de la víctima. En este caso no se hizo. El propio fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, José Luis García Ancos, siempre sostuvo, y así se pronunció públicamente en más de una ocasión, que la investigación policial debía haberse centrado en el entorno más inmediato de la niña, algo que le granjeó la animadversión de la familia. Nunca se entendió por qué la jueza no hizo pruebas en el entorno familiar, y fue un grave error. Hoy cualquier juez lo hubiera ordenado aunque resultara violento. También la instrucción y la custodia de las pruebas resultaron un desastre. Con el traslado de un juzgado a otro se perdieron algunos vestigios, como así nos cuenta el abogado de la familia de Laura, Pedro Torres. Desafortunadas porque la investigación no avanzaba. Bueno, en un principio porque el propio juzgado que asumió el asunto, que fue al que no le correspondía competencialmente, y por eso se trasladó al otro juzgado, y en ese traslado pues hubo una serie de circunstancias desafortunadas, como fueron la pérdida de determinados objetos que en el traslado pues se debieron de extraviar. Las muestras efectuadas de ADN al mechón de pelos encontrado en una de las manos de Laura nada tiene que ver con las pruebas que en la actualidad se practican. En 1991, en el primer análisis que se hacía de un resto, quedaba destruido e invalidaba futuras pruebas posteriores que se pudieran efectuar. Dichos análisis no arrojaron información determinante y solo estableció que dicho mechón podía pertenecer a la rama materna de la víctima. Tras las primeras investigaciones, se cierra el proceso sin encausados en diciembre de 1991. Se mantuvieron las investigaciones en semisecreto hasta que en 1993
y sin la aparición de ninguna prueba que pudiera esclarecer la autoría del crimen, el juzgado acordó el sobreseimiento y el archivo provisional de la causa. En 1999, uno de los principales investigadores ascendió a inspector y ante la ausencia de pruebas propuso hacer algo diferente, cambiar el método deductivo y aplicar un método inductivo en la investigación policial. Un método que genera mucha controversia, pues se trata de obtener un sospechoso y a través de él buscar pruebas que le incriminen en los hechos. Así como en aquella primera hipótesis que se planteó, se pensaba que podía ser obra de un maníaco que no estaba en sus cabales, la policía se hizo con una lista de pacientes con problemas mentales por la zona con rasgos de personalidad que pudieran encajar en el perfil del asesino de la niña e investigarlos uno a uno. ¿Cómo se hizo la policía con aquella lista y qué especialista de salud mental podía haber colaborado en su confección? Se desconoce y posiblemente nunca se sabrá. Unos datos aportados que rayan la ilegalidad y, desde luego, alejados de cualquier código ético. De entre todos ellos, la policía encuentra una persona que podía encajar con el perfil. Un joven de 30 años, un tipo introvertido y de comportamientos extraños, hijo de una familia de hosteleros de Burgos, cuya familia poseía un chalet en San Medel, a escasos 800 metros de donde apareció el cuerpo de Laura. Así, el 5 de noviembre de 1999, se reabrió el caso con la detención de aquel joven. El subdelegado del gobierno de Burgos, Víctor Núñez, acompañado del comisario de Policía Nacional, ofrecieron una prematura y aventurada rueda de prensa donde hicieron el mayor de los ridículos para intentar colgarse la medalla de la resolución de un caso que tenía conmocionada a la población de Burgos. El juzgado de instrucción número 8, tras tomarle declaración durante más de 5 horas, lo pone en libertad, como no podía ser de otra manera, y ordenó el secreto de sumario de las actuaciones. Tanto en la intervención de sus comunicaciones como en el registro de la vivienda familiar del detenido, los investigadores no encontraron prueba alguna de su participación en el rapto y posterior homicidio de Laura. Llegaron a hacerse incluso pruebas acústicas del interior de su casa para comprobar si desde la calle podían escucharse los gritos que podría haber proferido Laura. Además, el detenido tenía una coartada para el día de los hechos. En los días de la desaparición de la niña, había viajado fuera de Burgos en busca de trabajo. Estuvo hospedado en un establecimiento y así lo corroboraban numerosos testigos. La detención de aquel hombre fue un desastre y una vergüenza sin sentido. Una persona enferma que nada tenía que ver con la muerte de Laura y que tuvo que padecer tanto él como su familia la condena social por un hecho que no cometió, viéndose afectado el restaurante familiar por dicha detención. Otra víctima más del caso, y como no podía ser de otra manera, 20 meses después de su detención, la Audiencia Provincial de Burgos le exoneró de cualquier sospecha, pero el daño causado ya estaba hecho y era irreparable. Escuchamos al abogado de la familia, Pedro Torres. El policía que dirigía la investigación, Javier Cámara, pues que se empeñó en una línea que resultó infructuosa. Y una línea que además rompía un poco el sistema de investigación, que es el sistema deductivo. Se transformó en un sistema de investigación inductivo, es decir, partimos de unos hechos, partimos de un culpable equivocado que se buscó y a partir de ese culpable ficticio, pues reconstruir los hechos hasta llegar al origen, al posible origen de este caso. Además hubo irregularidades porque el procedimiento de obtención de la lista de personas desequilibradas o de personas con trastornos mentales fue facilitada por un médico especialista en contra del deber de guardar el secreto profesional, es decir, y de la entonces poco desarrollada o inexistente ley de protección de datos.
Hubo todo un proceso de realización de pruebas con respecto a ese sospechoso, a cuya familia, y esto es una opinión personal, pero que coincide un poco con lo que ocurrió, ¿no? Pues a la familia de estos sospechosos se le hizo polvo el negocio, todo el mundo empezó a crear una especie de vacío a esta familia, vacío que se manifestó en su actividad comercial. Claro, eran titulares de un restaurante muy reconocido en Burgos y la gente le empezó a hacer el vacío, ¿no? Pero en 2006 el caso dio un giro radical. La policía cita a declarar a un tío materno de Laura, Alberto, que ya había sido interrogado como tantos otros al inicio de la investigación. Una persona con problemas de alcohol y episodios depresivos. Los agentes se encontraron con un relato de tintes rocambolescos y, en cualquier caso, con una nueva declaración. Así, según recoge el acta de la declaración realizada el 8 de junio del citado año, donde el interrogado contó su particular teoría sobre lo sucedido, manifestando a los investigadores que quien pudo haberse llevado a la niña el día de autos fue la que entonces era su pareja sentimental, Charo, quien lo habría hecho en compañía de una segunda persona, Jesús, para comprarle un regalo a la niña por su cumpleaños, manifestando que el fallecimiento de esta pudo producirse de manera accidental con un cojín en el interior del vehículo, sin que estas dos personas tuvieran ninguna intención de causarle mal alguno, ya que Charo y la niña se llevaban muy bien. Y en este punto tú te preguntarás lo mismo que nosotros. ¿Cómo se puede justificar una muerte por asfixia accidental? En su declaración, Alberto nombra a Charo, su expareja, la cual ya había fallecido. Era una mujer con graves problemas psicológicos que acabó suicidándose en un psiquiátrico de Palencia. También involucró en los hechos a una pareja amiga de Charo que residían con ella en el mismo domicilio, Marta y el tal Jesús, alias Toño, que la ayudaron en la posterior ocultación del cadáver. Charo no podía tener hijos y estaba encaprichada con Laura. Alberto llegó a elucubrar sobre la posibilidad de que, tras una presunta muerte accidental, el trío hubiera conservado el cuerpo de la criatura en un halcón congelador del piso que compartían en el Hondillo. Yo creo que la policía a lo mejor empezó a sospechar en algún momento de la posibilidad de que hubiera sido un familiar cercano. Siempre supimos que el asesino de la niña de Capiscol estaba cerca, pero no porque lo sepamos nosotros, porque este caso tan raro, el asesino no tenía que estar lejos. No sé si era pues uno de fuera, uno de dentro, no lo sé. Citaron al tío de Laura, a que la policía citó ya un poco a la desesperada, diciendo, bueno, vamos a ver, danos una versión que según tú haya sido la que haya envuelto la situación, es decir, ¿hasta qué punto tú estás implicado en este asunto? Nosotros creemos que lo estás y tú, mira, te damos 15 días para que vuelvas y nos ofrezcas una versión real, según tú, de cómo pudieron producirse los hechos. El interrogado contó también cómo la víspera de la aparición del cuerpo sin vida de Laura, su pareja Charo y la citada pareja le pidieron prestado su coche con la excusa de viajar a Quintanar para acudir a una fiesta, un desplazamiento que, según él, nunca hicieron. En su lugar, según Alberto, debieron emplear su vehículo para trasladar a su sobrina a San Medel y, de paso, intentar incriminarle a él. Aseguró estar convencido de que las bolsas con publicidad de cintas de vídeo y una toalla que se hallaron junto al cadáver de su sobrina pudieran ser suyas y que las llevaba en el interior de su vehículo, un coche que vendió solamente 3 meses después de la desaparición de Laura. También contó a los investigadores cómo, antes de la aparición de la niña, la tal Charo le había cortado un mechón de pelos alegando que lo quería guardar de recuerdo y que fueron tal vez los utilizados para depositarlos en el cuerpo de su sobrina y así incriminarle a él. Tras su declaración en el juzgado de instrucción número 4 de Burgos, antes el 8, este ordenó la reapertura de las diligencias y puso al tío de Laura en libertad condicional por detención ilegal y homicidio.
Un año más tarde, en 2007, el Juzgado de Instrucción número 4 de Burgos lo cerró al no encontrar pruebas incriminatorias. El fiscal consideró que el testimonio del tío no tenía la suficiente fuerza ni credibilidad. Sin embargo, la asociación Clara Campo Amor presentó recurso y la Audiencia Provincial de Burgos ordenó agotar la investigación. Se solicitó una evaluación psiquiátrica del tío materno de Laura y se llevó a cabo un careo entre este y las otras 2 personas que incriminaba, los compañeros de piso de Charo, que citó en su declaración. Pero no se hallaron pruebas relevantes durante la investigación e intervención de sus comunicaciones y no se pudo incriminar a ninguno de los 3. El resultado del análisis psiquiátrico de Alberto reveló una inmadurez mental y la fuerte dependencia hacia su madre. El dictamen forense dice de forma textual que nunca se ha enfrentado a su madre y que cuando piensa hacer algo siempre se pregunta por cómo le va a parecer a ella o lo que dirá. También señala cómo tiene dificultades para relacionarse con mujeres independientes y autónomas, y que solo se relacionaba con mujeres con problemas que necesitaban apoyo o comprensión, perfil que reunían las 2 mujeres con las que tuvo una relación sentimental. Los especialistas señalan en su informe que Alberto exageró de forma voluntaria y engañosa los esfuerzos para fingir una disfunción. De hecho, los protocolos para determinar su personalidad y las dificultades emocionales no fueron válidos porque Alberto simuló las respuestas. Incluso señalan sus intentos para presentarse psicológicamente más perturbado de lo que realmente está, tratando de fingir hacerse el enfermo. Los especialistas autores del informe consideran que no presenta afectación alguna de los fundamentos de la imputabilidad. En diciembre del 2015, con el fallecimiento del tío de Laura, el juzgado ordenó el archivo de la causa, aunque el caso seguirá abierto hasta su prescripción en el 2029. Yo creo que la familia, en un momento dado, si en un principio ejercieron tanta presión sobre la autoridad judicial, sobre el fiscal, sobre la policía, tal, para que se esclareciera, se fue atenuando a medida que, pero es una suposición mía, empezaron a ser conscientes de que alguien dentro de la familia tenía o tuvo algo que ver con los hechos. Entonces esto ejerció una especie de relajación en esta presión por parte de la familia y también seguramente un pacto de algo parecido fui yo. Estuve presente en la situación que describo porque los propios padres pues decidieron no seguir con el impulso de la denuncia, de la investigación, seguramente porque intuyeron también que alguien dentro de la familia, claro, era la familia de la madre, lo cual produjo, yo creo, que un pacto entre el matrimonio, que era un matrimonio que tenía unas relaciones extraordinariamente buenas, pues en el sentido de decir, bueno, vamos a dejarnos ya por el bien de nuestro matrimonio, yo voy a olvidarme, diría el padre, de la implicación de tu familia o de alguien de tu familia en los hechos, vamos a hacer tabla rasa de la situación por el bien de nuestro matrimonio. Pero ya digo, esa es una opinión personal que deduje un poco yo también después de la conversación que tuve con los padres, al final, en este sentido, en el sentido de, bueno, vamos a dejar ya de perseguir el asunto porque no hay autor, vamos a conformarnos con la situación, es una tragedia, pero que no tenemos más remedio que asumir y que la vida sigue y vamos a seguir adelante. Ese es un poco el desenlace que yo creo que se produjo en el meollo, la situación interna de la familia, ¿no? Haciéndonos eco de uno de los abogados que más de cerca vivió este caso, hoy te hemos relatado unos hechos que fueron un despropósito desde el principio y que cuando la investigación tomó otro rumbo, ya fue demasiado tarde para conocer qué fue lo que verdaderamente sucedió. Un caso muy doloroso, como siempre que la víctima es un niño. No hay dolor y no hay palabras para expresar lo que se siente.
es que, por extraño que te parezca, así fue como sucedieron los hechos. Y es nuestra obligación recordártelos para que nunca se olvide en memoria de Laura Domingo Alonso. Por desgracia, tristemente nadie pagará por la muerte de esta criatura. Hasta aquí el episodio de hoy. Es un placer haber compartido estos minutos contigo. Quiero darte las gracias por tu interés, por haber compartido algo tan preciado como tu tiempo con nosotros y por acompañarnos hasta el final. Te pido encarecidamente, y es muy importante, que si te ha gustado, le des un me gusta, nos dejes un comentario y lo compartas con tus amigos. Antes de finalizar, también mandar un fuerte abrazo a todas y todos los componentes del grupo de Telegram, al que te invito a que te unas ya si no lo has hecho. En la descripción de este episodio encontrarás el enlace. Recibe un fuerte abrazo de Carmen y mío. Como siempre, nos vemos el primer lunes del próximo mes y recuerda, no te olvides de intentar ser feliz.